Continuamos con el Tribunal de la Tarde. Estamos en Semana Santa, la Semana Mayor, una semana de reflexión y de comunión con Dios, el Todopoderoso. Traímos un tema hoy para que a ustedes les sirva también para reflexionar. El tema es la fe en los tiempos modernos. Y para debatir este tema, contamos con la presencia de Jorge Duarte, quien es pastor y presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, que es el CONEDO. Así es. Pastor, buenas tardes. Bienvenido a este espacio del Tribunal de la Tarde en esta Semana Santa, una fecha esperada por cada uno de los dominicanos y dominicanas, por lo que simboliza esta semana para lo que es la fe. Así es. Muchas gracias por tenerme en este prestigioso programa. Un saludo y bendigo a toda la teleaudiencia nacional y quiero compartir con ustedes realmente el verdadero significado de la fe en este tiempo. Sí, justo, pastor, sé que nuestra teleaudiencia que nos sigue nos agradecería pues un significado, una definición de la fe desde el punto de vista cristiano. Así es. Bueno, la Biblia lo define de manera magistral en Hebreos 11:1. Dice, pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso dista mucho de lo que a nosotros nos brinda seguridad. Yo quiero tener control, saber cuándo recibiré lo que espero y quiero ver lo que estoy tratando de alcanzar. Pero la Biblia me manda a que yo sea capaz de esperar confiado en Dios y con la convicción de que aquello que aún no veo, lo tengo en Él. Pastor, cuando vemos un pasaje de la Biblia muy interesante, que Jesús a uno de sus discípulos le dice, ¿por qué dudas, hombre de poca fe? Sí, definitivamente. ¿Cuál era el sentido y el verdadero concepto de la fe tiempos atrás? Para que entonces usted nos traiga esto, pastor, a estos tiempos modernos. Es el mismo concepto. La palabra de Dios, al igual que nuestro Señor, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El problema del ser humano es que la duda se apodera de él y no le permite ver las promesas que Dios ha dado. Y lo que Jesús ha dicho es que si nuestra fe fuera pequeñita, como un grano de mostaza, nosotros tenemos el poder de decirle a esa montaña, trasládate hasta el fondo del mar, y la montaña se movería, con lo sorprendente que eso significa. Quiere decir que a través de la fe podemos lograr cualquier cosa. Y ante estos tiempos de incertidumbre, este bombardeo mediático, de pesimismo, digamos, ¿qué rol puede jugar la fe versus estas cosas que han estado ocurriendo que hacen muchas veces el ser humano menos incrédulo, menos creyente en Dios? Es así. Bueno, yo creo que cuando todo se convierte en relativo, lo único que nos brinda seguridad es lo absoluto. Y la verdad absoluta es la palabra de Dios. Porque al final el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Ella es eterna y siempre se cumple. Él es fiel. Sí, pastor, mire, surgen a cada momento iglesias, pudiéramos decir nuevas congregaciones, nuevas agrupaciones de cristianos, pero también han surgido algunos no cristianos que sobre el tema de la fe quieren engañar a incautos y sobre todo sacar de esto provecho económico. ¿Pudiera ser que esto afecte lo que es la convicción de aquellas personas que se quieren acercar a los caminos de Dios? Sin embargo, entonces se ponen, como decimos en dominicano, se ponen medio chivos porque, espérate, déjame ver, este religioso, vamos a decir, este religioso, puede ser de cualquier denominación, vamos a ver este religioso, a ver si realmente me da cierta confianza de yo poderle seguir y a través de él entonces continuar por el hermoso camino de Dios.
Bueno, la Biblia dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y yo creo que esto no es un fenómeno nuevo. Al contrario, desde que inició la iglesia, los discípulos eran abordados por gente que ofrecía hasta comprarle ese poder que había en ellos para sanar, para ellos también tenerlos. Yo creo que eso es lo que debe llamar a las personas a reflexión y cuando se acercan a una congregación, medirse por la palabra de Dios, saber que son personas que sus estatutos y fundamentos y principios son como base la palabra de Dios. Ante las constantes discusiones y atrevimiento de equiparar la religión, la fe, con la tecnología y la ciencia, de insistir en que bueno, la ciencia tiene como ventaja que es comprobable, que es demostrable. Sin embargo, no es así en el caso de la fe. Incluso hasta llegan a cuestionar la existencia de Dios por aquello de que no se puede palpar, no se puede ver. Excelente pregunta. Yo soy un hombre de ciencia. Okay. Yo estudié electrónica industrial y me desarrollé profesionalmente en el área de comunicaciones y tecnología. Y por eso yo puedo hablar con propiedad de esa pregunta que haces. Yo creo que no hay ninguna dicotomía, ninguna contradicción entre la ciencia y la fe. Es la misma palabra de Dios que dice que Dios llenó al hombre de toda arte y toda ciencia. Si vemos los estudios científicos y todo esto de lo comprobable, pero cuando una gente te habla, por ejemplo, del Big Bang y que todo lo creado con su perfección fue producto de una explosión, tú dices, ok, ¿de dónde salió todo eso? ¿Qué explotó? Y ellos van a llegar a una partícula que ellos le han llamado la partícula de Dios. Es decir, que al final de cuentas la ciencia requiere también fe. Y yo creo que es allí donde nosotros podemos unir esto y saber que un Dios perfecto diseñó la creación y ordenó todas las cosas y las sometió a leyes, como son las leyes de la gravedad, etc. Yo creo que la ciencia y la fe van de la mano y todo el que es un hombre de ciencia termina hallando a Dios y hallando la fe. Mire, pastor Jorge Duarte, hay una situación planteada por las Sagradas Escrituras y es que Jesús debe de volver. Se habla de otra visita de Jesús. Así es. Usted como estudioso de la Biblia, y si pudiera también explicarnos de algún tipo de reuniones, de actividades de este tipo religiosas, ¿usted tiene ese convencimiento de que sí, de que Jesús viene? Así es. Así lo expresa las Sagradas Escrituras. Y también, pastor, si se están cumpliendo las profecías que precisamente marcan el inicio de la segunda llegada, la segunda visita de Jesús. Es así. Yo creo que el retorno de Jesús es fundamento de nuestra fe. Es la esperanza que nos sostiene. Saber que nuestro Rey vuelve por nosotros. ¿Saben? Con la llegada de Cristo a la tierra se cumplieron todas las promesas que de Él habían sido dadas. Por eso Jesús en la cruz pronuncia las palabras, consumado es. Todo se cumplió. Así como Él fue fiel en cumplir todo en su primera visita aquí, Él cumplirá la palabra que dice que Él viene por nosotros, que Él regresa y que nosotros estaremos para siempre con Él. Como seres humanos, digamos, ¿de qué forma podemos aplicar la fe a nuestra vida cotidiana, a nuestro diario vivir y sobre todo en esos tiempos difíciles que muchos atravesamos en el diario vivir y llegamos a un momento como que decidimos no creer en nada de eso? Es así, para que se entienda mejor esta respuesta, creo que me faltó una parte de la pregunta que él me hizo, de las señales. Okay. Y es que hoy se están claramente observando todas las profecías que la Biblia dio para los últimos tiempos. El día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre. Jesús mismo dijo, ni siquiera el Hijo, solo el Padre sabe.
pero nosotros hemos visto lo que Jesús describió. En los últimos tiempos habrían terremotos, habrían guerras sí. y rumores de guerra, se levantaría nación contra nación, hijos contra padres, padres contra hijos, y es como si yo estuviera leyendo la prensa hoy en día. Y usted le va a responder la pregunta a Julio Ernesto. Así es. ¿Tiene una pregunta pendiente? Sí, sí, claro. Sí, como no, porque yo tengo precisamente que adentrarme un poquito en eso de las profecías de la segunda visita de Jesús. Pero Bueno, pues Julio Ernesto. concluyo con la pregunta. Y al ver esta realidad de que Jesús ha sido fiel en cumplir todo lo que se ha profetizado de Él y lo que Él mismo habló, nosotros hoy en día tenemos que abrazar sus enseñanzas y vivir de una manera que sea digna de Él, a fin de que cuando Él regrese, nosotros seamos llamados a su presencia y podamos reinar para siempre con Él. Mire, pastor, la verdad es que sentimos aquí, Julio Ernesto, un ambiente de paz. Gloria a Dios. El pastor nos trae paz, algo muy necesario, señores, en estos tiempos tan convulsionados. Pastor, mire, precisamente de las cosas que se explican en las Sagradas Escrituras, de hecho el Apocalipsis es uno de los libros que ha traído más controversia, uno de los que ha generado más controversia. Y compartir esto con mi hermano Julio Ernesto, precisamente se explica que cuando Jesús vuelva, será visto por todo el mundo. Y cualquiera pensaría, bueno, pues Jesús va a venir, se va a colocar allá arriba, ¿verdad? En el cielo, y todo el que levante la mirada lo va a ver. Se pudiera interpretar así, y quizás se pudo haber interpretado así, pastor. Por eso el tema de la fe en los tiempos modernos, para debatir aquí en este espacio, se pudo haber pensado así hace 100, 200 años. ¿Y cómo vamos a ver todos, cómo todos a la vez vamos a ver a Jesús cuando vuelva a la tierra? Pero es que, pastor, como por ejemplo, cuando ocurre un acontecimiento de orden mundial, pues todo lo vemos a la vez a través de la internet. Todos los vemos a la vez con un clip. Entonces, se están cumpliendo las profecías. Yo quisiera que usted me ayudara, ¿verdad? Si me he enchivado, sáqueme de este lodo y ayúdeme a entender esas cosas. Es emocionante pensar en esto. La verdad es que a ciencia cierta no sabemos cómo sucederán cada uno de estos eventos, pero hoy yo creo que necesitamos menos fe que hace cientos de años atrás para entender. Cuando la Biblia habla, por ejemplo, de un gobierno mundial, ¿eso nos parece extraño a nosotros hoy? ¿O de una economía mundial y una moneda mundial? ¿El euro? No, pero aquí mismo en República Dominicana muchas transacciones inmobiliarias o de vehículos se hacen en una moneda extranjera. El dólar. Claro, a fin de garantizar, ¿verdad?, el ser homogéneo en términos de precio. Entonces, cuando la Biblia habla de todos estos eventos, y lo vivimos también con la pandemia, como a nivel global se tomaron medidas de salud que fueron las mismas en todo país y en toda cultura. Quiere decir que los eventos que se han hablado para el final de los tiempos, nosotros podemos entenderlos y esperarlos confiando en ellos. También, bueno, usted habló de, por ejemplo, la última pandemia, el COVID-19. La Biblia habla de pandemias. Así es. De pandemias que van a impactar al mundo, todo eso. Y señores, y esos terremotos, tomen la Biblia, que la Biblia es explícita y clara en eso. Van a ocurrir desastres naturales. De hecho, el cambio climático, más huracanes. Hay un sinnúmero de cosas que están sucediendo. Pero todos estamos, pastor, aquí estamos todos en fiestas, en teteos y en querer vivir la vida loca, apartados de la verdadera luz que es la palabra de Dios. Sí, yo creo que ninguno de estos eventos tienen por objetivo crear confusión o miedo. Más bien deben llamarnos a reflexionar en que la Biblia es la verdad. Todo lo que está escrito en la Biblia se está cumpliendo o se ha cumplido. Entonces, de igual manera que Jesús es el camino a Dios, que es quien da salvación, es una gran verdad que todos debemos abrazar y reflexionar en este tiempo en qué es lo que más nos conviene. Buscar del Señor, encontrarle y vivir una vida para Él.
Digamos que a la hora de que una persona tenga alguna condición de salud, alguna anomalía, se pone o se asesora en manos profesionales de la medicina. No obstante, digamos, no se conforma con eso y digamos, también pone su condición de salud en manos de Dios. Ante eso, mucha gente se sigue preguntando si realmente existen los milagros. Existen. Así es, Dios es un Dios de milagros. Y yo creo que eso ha quedado claro. Hay oportunidades y eventos donde los médicos dicen humanamente no podemos hacer nada, solo Dios puede hacer un milagro y yo conozco a ese Dios de los milagros. Lo ha hecho en mi vida y lo ha hecho en personas alrededor de mí y lo puede hacer en la vida de aquellas personas que nos miran hoy. Ahora, como te dije, yo soy un hombre de ciencia y en mi iglesia yo enseño a la gente a poner en las manos de Dios su enfermedad, porque Él es nuestro sanador, Él es Jehová Rafa, quien nos sana, pero también en ir y visitar a los médicos, que son instrumentos de Dios que Él usa, les ha dado la inteligencia, que se tomen sus medicamentos y que sigan las instrucciones adecuadas. O sea que yo creo que no hay una contradicción en ello, podemos confiar en que Dios es quien nos sana y podemos visitar a los médicos. Mire, pastor, dos cosas. No podemos permitir que usted se marche de este espacio. Primero, saber si las actividades que ustedes tienen para esta Semana Santa y también para que nos deje a todos un mensaje de reflexión antes de marcharse. Las actividades que tienen, ustedes tienen algunas actividades para esta Semana Santa. Bueno, la Confraternidad Evangélica Dominicana está compuesta de diversos concilios y de diversas iglesias independientes. Yo diría que unas 5,000 iglesias representamos. Y cada una de ellas, que están a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, tienen esta semana actividades hermosísimas, como por ejemplo una vigilia que se celebra en Jueves Santo, donde se hace una representación de los últimos momentos de la vida de Jesús, el lavatorio de pies, que es un momento de humildad hermoso, donde se predican las 7 palabras. No podemos dejar de mencionar que fueron palabras maravillosas pronunciadas por Jesús en la cruz y que nos dejan una gran enseñanza. Así que yo invito a las personas que nos ven a que se acerquen a las iglesias de su barrio, de su sector, donde se estudia la palabra de Dios y que allí van a recibir paz para su alma. Sí, finalmente, pastor, usted nos decía que se preparó en una disciplina asociada a la ciencia. ¿Cómo llega usted a la fe, a la predicación y cómo se convierte incluso cómo puede liderar una iglesia? ¿Cómo llega? Muy joven, siendo un adolescente, fui invitado por un amigo a una iglesia, escuché el único mensaje que transforma al que lo escucha, que es el mensaje de la palabra de Dios. Acepté al Señor en mi adolescencia y fui creciendo en el conocimiento de Él. Me hice profesional, pero llegado un momento empecé a servir a mi comunidad, fui ordenado pastor y asignado a los jóvenes en mi congregación. Luego mi pastor enfermó y yo asumí el liderazgo de mi iglesia. Todavía hoy pastoreo una iglesia local. Y luego, compartiendo en estos espacios institucionales, me di cuenta que había necesidad de aportar a nuestra nación en temas de fe, representándolo frente a nuestras autoridades, al gobierno, en el Congreso, y haciendo las cosas que tenemos que hacer para que el Evangelio fluya y corra con claridad y con libertad en nuestra nación. Y así empecé a participar de estos espacios hasta que fui elegido presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana, y aquí estamos sirviendo al Señor. Muy bien. Pastor, gracias, pastor, pero no se nos vaya, pastor, sin un mensaje para toda la población dominicana con motivo de esta Semana Santa. Agradezco esta oportunidad y a todos los amados dominicanos y dominicanas. Quiero enviarle un mensaje de buscar del Señor, de reflexionar en su palabra, de revivir los eventos que conllevaron su pasión, su crucifixión, su muerte y sobre todo el domingo, que busquen una iglesia donde celebrar su resurrección, que es el fundamento de nuestra fe. Que tengan una semana de paz, que no se conviertan en una de las estadísticas, sino que antes compartan con su familia y reflexionen en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.
Amén. Bueno, amén, amén. Pastor, Muchas gracias. gracias, pastor, por haber estado con nosotros. El pastor Jorge Duarte estuvo aquí con nosotros. Él es el presidente de la Confraternidad Evangélica Dominicana CONEDO. Y ojalá, Julio Ernesto, que el pastor no tenga que esperar una fecha como Semana Santa y quizás como diciembre, que se celebre el nacimiento del niño Jesús. Ojalá que el pastor pueda venir, ¿verdad?, aquí a hablar de distintos temas que tienen que ver con la religiosidad y que nos acompañe siempre. Sería un honor para mí. Cuente conmigo. Bueno, muchas gracias. Muy bien, y a ustedes por la amabilidad de su sintonía. Por hoy nos despedimos, pero la costumbre, como mañana, estaremos con todos ustedes en otra entrega de 5 a 6 por Telefuturo Canal 23 en otro Tribunal de la Tarde. Bye bye.